Iglesia, el sufrimiento es parte de la gloria. No hay atajos. La entrega, la adoración genuina empieza por sacrificio. Abraham tuvo que entregar a su hijo y fue la primera vez que se oye la palabra adoración. Dice, voy a adorar. Fue cuando el Padre le dijo que le entrega a Isaac. Es la primera vez que se oye, se escribe y se habla de la adoración. La verdadera adoración es entrega. Si en esa entrega no hay sufrimiento, no hay adoración. Los verdaderos adoradores nacen desde el sufrimiento. Hay que entregar, hay que perder para ganar. Iglesia, tenemos que aprender a perder para ganar. Quedarnos solos. Por Cristo, por Él. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y mis discípulos tienen que pasar. Y tienen que beber la copa que yo he bebido. Tienen que beber la copa que yo he bebido. Una copa de sufrimiento, una copa de negación. No hay otro camino. Es necesario entregar. No hay otra forma. Es la única manera de valorar dónde estamos parados. ¿Dónde estamos de pie? ¿Estamos sobre la roca? ¿Dónde estamos de pie? Es la única manera de saber dónde está tu corazón. Allí, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Hoy te pregunta el Señor, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás dispuesto a morir? El Señor está hablando a su pueblo, no solamente a ti, a su iglesia, porque el tiempo está llegando, son cortos ya. Voz de profeta, preparad el camino, preparad el camino. Aleluya. ¿Dónde está la? Aquí alguien me secuestró la Biblia. ¿Quién me secuestró la Biblia? La tenía toda marcada. Aleluya. Gracias. Vamos a buscar, esta es la parte 3 del mensaje que habíamos empezado, nacer de nuevo. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la primera parte? ¿Cómo era? ¿De qué trataba el mensaje primero? ¿Recuerda la iglesia? ¿Qué estamos hablando? ¿Sobre? Por favor. ¿Sobre qué? ¿Estoy sola? ¿Sobre qué estamos hablando? El nacer, ¿quién habló? Fuerte. Nacimiento del Espíritu Santo. El nacimiento del Espíritu. El nacimiento del Espíritu. Hay un nacer del Espíritu. Y para nacer, ¿qué hay que hacer? Para nacer, ¿qué hay que hacer? Hay que morir, dice la palabra. Para que haya un nacimiento del Espíritu hay que nacer del agua y del Espíritu, dijo Jesús. Del agua y del Espíritu, dijo Jesús. Son tres los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Primera de Juan 5:7, rápido, vamos a ver. Son tres los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. Juan 5:7-8. Primera de Juan 5:7-8. Son tres los que dan testimonio en el cielo y en la tierra. ¿Cuáles son? A ver, los empollones de la clase. ¿Cuáles son los que dan testimonio en el cielo? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Quién? El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Los que dan testimonio, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. En el cielo, según la palabra. Y en la tierra, ¿quiénes son los que dan testimonio? El Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu, el agua y la sangre. ¿Qué dijo Jesús? Es necesario nacer del agua y del Espíritu. La sangre, porque está la vida en la sangre. Venimos de la sangre de Cristo. El alma, el Espíritu, viene de la sangre. Amén. Porque en Él está la vida. Es necesario. Eso es lo que dan testimonio de que somos hijos. Estamos hablando de algo profundo. Es necesario nacer de nuevo. El Señor dice
en Juan 1, 12, 13. Y los que le recibieron, a ver, Juan, pueden buscarlo, Juan 12, 13. Y a los que creen en mi nombre, ¿qué dice? ¿Lo ha puesto ya? Juan 12, 13. 1, 12, 13. Atento, lo estoy repitiendo. Juan 1, 12, 13. ¿Qué dice? Vamos a ir rápido. En hacer. Más todos los que le recibieron, todos juntos. Los que le dio potestad de ser hechos como Hijos de Dios. a los cuales no son ¿qué? ¿De qué? De sangre. De carne y sangre, de voluntad de hombre. Eso quiere decir, ¿no? ¿Qué más? De voluntad de varón. ¿Sino de quién? O sea que no es de voluntad de hombre. No nacemos de la barriga, es un nacer del espíritu, de adentro, del agua y del espíritu. Amén. ¿Está claro? Vamos a seguir, la palabra nos va a seguir enseñando. Tenemos que ser nuevas criaturas, dice el Señor en 2 Corintios 5, 17. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Somos nuevas criaturas en Cristo, dice su palabra. Somos nuevas criaturas en Cristo. Si no hay una nueva creación en el Espíritu, no hay nacimiento. Muchos tienen la semilla, pero no han nacido por el Espíritu. La semilla se queda estancada, porque no hay muerte. Para que haya muerte, la semilla tiene que morir. ¿Amén? Para que nazca de nuevo la vida. Tiene que romperse el grano, tiene que morir, tiene que haber un rompimiento para que nazca lo nuevo. Ezequiel 36, 26 dice: os daré un nuevo corazón. ¿Qué dice Ezequiel? Rápido, 36, 26. Busquemos, a ver lo que tienen rápido Biblia, porque esto es un repaso para introducirnos a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36, 26. Esto estaba profetizado. Todo lo que estamos viviendo ahora estaba profetizado desde que vino Jesús. Comenzó a cumplirse. Aquellos que creen en Jesús, hay un nuevo nacimiento y hacen lo que el Padre dice que hagamos. Ezequiel, ¿qué dice 36, 26? ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Todos juntos. Y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y daré un corazón de carne. Cuando dice de carne, es del espíritu está hablando. Amén. Hemos nacido de nuevo, de la simiente corruptible. Primera de Pedro 1:23. Hemos nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece en nosotros. Si la palabra de Dios vive y permanece en ti, hemos nacido en el Espíritu. Si la palabra de Dios no vive y no permanece en ti, no has nacido del Espíritu. Si quiere lo busca. Primera de Pedro 2. Primera de Pedro 1. Creo que es 1:23. El que lo encontró lo puede verificar. Siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. A ver, es un nacimiento como incorruptible. Para que sea un nacimiento incorruptible, tiene que haber un nacimiento del Espíritu. Amén. La semilla tiene que morir a las cosas de este mundo. La carne tiene que morir. La carne, el deseo de los placeres de este mundo, decían, ¿no? ¿Se acuerdan esa palabra en Corintios que es lo que estaba? Tenemos que morir, crucificar nuestra carne con las pasiones y sus deseos. Sacrificar nuestra carne con sus pasiones y sus deseos. Cuando dice crucificar es morir con sus pasiones y sus deseos. Si no hay muerte, tendrás pasiones y deseos. Hay que morir. Si no, podemos nacer de nuevo. Si todavía hay pasiones y deseos y caes a esas pasiones y esos deseos, tenemos que matar. Hay que ejecutarla en el nombre de Jesús.
Primera de Juan 2:29. ¿Cómo sabemos que hemos nacido de Dios? Cuando hacemos justicia. Cuando hacemos justicia, el que nace de Dios, el que es nacido de Dios hace justicia. Primera de Juan 3:9. Ninguno es nacido de Dios. El que practica el pecado no es nacido de Dios. El que practica el pecado, diga el que está al lado, el que practica el pecado no es nacido de Dios. El que practica el pecado no es nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. El que practica el pecado, díselo al que está al lado, el que practica el pecado no es nacido de Dios. Pecado es sinónimo de Satanás. Díselo al que está al lado. Pecado es sinónimo de Satanás. Cuando ves pecado, ves a Satanás. Así tienes que verlo. No lo acaricies. No lo toleres. Recházalo. Recházalo. Amén. Y para que Satanás, Jesús dijo, el enemigo nada tiene en mí. Para que el enemigo nada tenga en ti, tienes que morir a la carne. Tenemos que morir a la carne. Para que el enemigo nada tenga en ti. Él te va a seducir cuando hay algo de él en ti. Somos seducidos para ver si caemos. ¿Cuándo hemos vencido? ¿Cuándo hemos vencido? Cuando decimos no. Como Jesús venció. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No voy a dar placer a esta carne. Es necesario que muramos y que comamos de la comida del Espíritu. Porque el que nace de Dios vence al mundo. El que nace de Dios, primera de Juan 5:4, porque el que es nacido de Dios vence al mundo. Si no has vencido al mundo, si el mundo puede más que nosotros, que tú y que yo, es porque no has nacido de Dios. Porque el que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y qué vence al mundo? Nuestra fe. ¿En quién? En Jesús, lo dice. ¿Lo puedes leer allá arriba? Muy bien, muy bien. Decime, Sherson, dímelo si pierdes. Primera de Juan 5:4, porque es nacido de Dios, vence al mundo. Nuestra fe en Cristo Jesús. Creer en sus obras. Creer que Él venció. Y si Él venció, yo voy a vencer a esta carne. Enséñame a morir, Espíritu Santo. Enséñame a morir como Jesús murió. Enséñame a negarme. Enséñame. Esa es la relación con el Espíritu Santo. Enséñame. Tú sabes que mi carácter puede más. Quiero morir. Ayúdame. Ayúdame a ejecutar esta carne. Yo quiero. Pero tiene que ser un deseo, un anhelo. El que es nacido del Espíritu desea las cosas del Padre. Desea la santidad, no la rechaza. El que rechaza la santidad es porque no es nacido de Dios. Porque el que es nacido de Dios anhela estar en la santidad, busca la santidad y si se cae se vuelve a levantar porque sabe que Cristo le va a ayudar. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Romanos 8:1. No andemos conforme a la carne, andemos conforme al Espíritu. Amén. Nosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Ese es el nacimiento del Espíritu, vive conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Según la carne, no podemos deleitar a la carne, no podemos darle el gusto a la carne, no podemos, o eres o no eres, somos del Espíritu. El Espíritu de Dios mora en nosotros y Él te llevará a la santidad. La carne te lleva ¿a qué? A las cosas de este mundo, a lo que le gusta a ella. Tú te tienes que negar, tenemos que negarnos a vivir conforme al sistema de este mundo. Primera de Juan 5, 7, 8. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Tiene que haber un nacimiento. Hemos hablado para que vea que esto es palabra de Dios. Que no es cosa que se le ocurre a Silvana. Jesús lo ha dicho. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Tiene que haber un parto del Espíritu. Estamos en tiempos de parto. Estamos en tiempo de un nacer del Espíritu. Porque estamos en tiempos en los cuales el Señor está haciendo a la iglesia un zarandeo. Está siendo probada la iglesia para ver dónde está tu corazón. Para que tú mismo comiences a decidirte por quién vas a vivir. El Señor está poniendo su semilla, es una semilla como la puso en María. Hemos hablado del nacimiento de María y de Elizabeth, nacimiento de profetas.
la simiente santa de Jesús, que fue depositada en María, que fue depositada en Elizabeth. El Señor está haciendo va a nacer algo nuevo en nosotros, y para eso tenemos que pasar por el horno de la prueba. Si estamos dispuestos a sufrir por su causa, me dé o no me dé Dios, yo iré al horno, yo iré a la cruz. El Señor está levantando una iglesia valiente que no sea llevado por viento de doctrinas, de hombres. El Señor está llevando una iglesia que se levante con el corazón de Dios y que ande conforme el palpitar de Cristo y de su Espíritu Santo. Tenemos que cuidar la simiente. Eso hemos hablado, que el Señor está levantando su iglesia, no solamente aquí, sino en el mundo. Viene un tiempo difícil y duro, por eso hay tanta prueba. La iglesia está siendo zarandeada, pero están saliendo los obreros aprobados y los reprobados. El Señor está levantando en este último tiempo a los obreros de la última hora. Aleluya. Hemos hablado de que estamos de parto, y ahora vamos a hablar de una vez que cuando nace, cómo debemos de cuidar la responsabilidad que tenemos del nacimiento, de cuidar al hijo. Tenemos que cuidar lo que Dios nos da, porque esta semilla es santa. No podemos vivir a nuestra forma, a nuestra manera. Nosotros hemos hablado de los deportistas de élite y los deportistas aficionados, ¿sí o no? Hemos hablado de que nosotros no somos deportistas aficionados, no somos de la iglesia del montón. Dios está llamando aquí a mucha gente que tienen que ser de élite, pero la decisión es vuestra. ¿Estáis dispuestos a ser de élite o aficionado? ¿Qué quiere ser, del montón o quiere ser de élite? Los de élite tienen que sacrificar. Tienen que sacrificar. Sacrifican horas, sacrifican tiempo, sacrifican amigos. José Carlos tenía un amigo que hasta perdió su novia, ¿no? Porque la novia no era capaz de seguir el ritmo, porque él estaba siendo físico-culturista, ¿no? ¿Bien? Y no podía, no soportó, porque él tenía que comer diferente, él tenía que acostarse ahora diferente, y la novia no lo soportó. Y yo no puedo ir a tu ritmo. Y tuvieron que romper. Tenemos que saber nosotros de quiénes somos. Si estamos dispuestos a sacrificar, si el mundo está dispuesto a sacrificar por un deporte, nosotros que estamos dispuestos a dar por Cristo, estamos dispuestos a perder amigos, estamos dispuestos a comer diferente, estamos dispuestos a vestir diferente. Los profetas visten diferente, comen diferente, viven en el desierto, pasan tiempos, horas a horas con el Padre. Pero esa es la decisión tuya si quieres ser del montón. El Espíritu Santo está hablando. El Señor quiere entregar, pero la decisión es nuestra. Queremos ser del montón, porque cuando viene lo nuevo, puede ser que te quedes como un espectador mientras los demás comienzan a participar. Que estás dispuesto a sacrificar. Hay que cuidar lo que Dios nos ha dado. Hay que cuidar esa simiente, porque es una simiente de poder. Estamos decididos, ya se ha hecho la decisión, pero todavía estás a tiempo. Mientras hay vida, estamos a tiempo. Seguiré hablando, porque yo sé que no quiero perder ninguno de los que Dios nos ha dado aquí y los que han de venir. Pero hablaré la palabra tal cual Dios me la dé, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a hablar de cómo esa semilla es perseguida y cómo este nuevo nacimiento es perseguido. Vamos a ir a Apocalipsis 12 para empezar, para introducir. Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. 5. Ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿De qué hijo está hablando allí?
¿Quién? Díganlo fuerte. Amén, que va a salir aquí por la televisión. El 14, vamos al 14, vamos a ver, vamos a tener un poquito más de luz. Amén. El 14, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, su lugar donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo. ¿Quién es esa serpiente? Satanás, amén. ¿Y quién es la mujer? Sí, dilo. María, está hablando de María. Y está hablando de ese hijo que iba a nacer. Es algo profético. Dios le mostró lo que sucedió a Juan, cómo fue esa lucha. Dios le mostró en el mundo espiritual lo que ha sucedido cuando Jesús nació. Desde un principio había una profecía de que la mujer iba a aplastar la cabeza a Satanás. Y él iba a dar en el calcañar, en el tobillo. Desde un principio la mujer fue perseguida porque sabía que de ella iba a nacer el Mesías. Y Satanás se preparaba, fue a por la mujer y fue por la simiente. Por eso la mujer es muy perseguida. En todo el mundo ustedes van a ver, en Japón, en China, si nacen los primeros, si son mujeres, las matan. En África, la mujer es menospreciada, le estirpan su clítoris porque dice que es objeto de deseo. La mujer es perseguida, Satanás persigue a la mujer porque sabe que de ella viene vida, viene la simiente, vienen profetas, vienen siervos de él y quiere arrancarla, la odia. Pero hay una profecía que dice: ella te aplastará la cabeza. Tienes que creer en esa palabra. Somos guerreras en Cristo Jesús, pero tienes que cuidar la simiente, tienes que cuidar la semilla, tienes que guardarte en santidad para levantarte en el nombre de Cristo. ¿Qué dice? Que le dio alas de águila para que volase delante de la serpiente. 2 años y medio estuvo, donde dice: la serpiente arrojó de su boca, dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. El diablo comenzó a ir por la mujer, agua, a decir cosas malas en contra de la mujer, a menospreciarla, a despreciarla, a rechazarla. Pero la palabra del Señor dice que aunque el enemigo se levanta como el río, Jehová levantará bandera. La mujer también es la iglesia de Cristo, porque la iglesia de Cristo pare a los hijos del reino. La mujer es la iglesia, la esposa de Dios, es la novia, dice la palabra, y el enemigo viene por su iglesia. Pero la tierra, dice, ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. De la tierra nace la salvación, nace la ayuda. Dice que la tierra cede espacio para los hijos, para los herederos de la promesa. La misma tierra te reconoce como hijo de Dios. La misma tierra, el Señor prepara recursos, una salida para proteger la semilla. Entonces el dragón se llenó de ira ¿contra quién? ¿Contra quién? Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Los que guardan ¿quién? Los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. O sea, que como no pudo acoger a la mujer, ¿por quién va? ¿Y cuál es su descendiente? ¿Cuáles son los descendientes? Lo dice bien claro. ¿Quiénes son? Los que guardan sus mandamientos y tienen el testimonio de Jesucristo. Los que nacen por la palabra y hacen la palabra de Dios. Los que guardan sus mandamientos son los nacidos de la mujer, los nacidos de fe, los hijos de Dios. El diablo va a perseguir a su iglesia, la odia porque sabe que hay una gestación santa, y va a perseguir
perseguir a los hijos de ella, a los que se han propuesto andar en santidad y buscar su presencia, a los que se han dispuesto a cuidar la semilla. Tienes que estar alerta, iglesia. Cuida. En Mateo 2, 1, 7, 8, vamos a ver cuando nació Jesús, cómo Satanás usó a un hombre, usó la religión. Herodes, un presidente, un rey, un rey, más rey, ¿cómo se llama esos que son más de reyes? Era un rey, ¿no? Era un rey. Usó a los reyes de aquella época y a la religión para perseguir a la simiente santa, a lo nuevo. En Mateo 2, 1, 7, vamos a Mateo, vamos rápido, a ver si podemos dar, porque yo quiero dar palabra de Dios, no palabra de hombre. La palabra de Dios es la que te da luz. El Espíritu Santo nos está hablando proféticamente, nos está mostrando cómo preparó el escenario y cómo el enemigo vino tras esa simiente. ¿Qué dice? 2, 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey, ¿quién reinaba ahí? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente. ¿Y venimos a qué? Si los de la casa no le adoran, los de lejos vendrán a adorarle. Los que no son de la casa. Oyendo esto, el rey, ¿qué pasó? Se turbó. ¿Y qué pasó? Y toda Jerusalén con él. ¿Y esto qué es? No se lo esperaba. Dice, y toda Jerusalén. Está hablando de una Jerusalén espiritual. Ahí se turbó todo. Hubo una gran confusión. Vamos a ir al 7. Entonces Herodes vamos a leerlo, ya que está, vamos a leerlo, ¿no? El 5. Ellos le dijeron: en Belén de Judea iban a ser, conforme la profecía, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. De ti saldrá un guiador. Entonces, ¿qué pasó con Herodes? ¿Oh, le dio alegría? No. Dice que llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. El diablo también usa a su gente. Ellos estudian la palabra, ellos estudian la Biblia, porque ellos saben más que nosotros de los tiempos, saben de las profecías. Por eso quiere trabar, él quiere poner obstáculos, él va por la simiente. Recuérdalo. El 8. Y enviándolos a Belén, Herodes dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Le dijo eso a los magos: y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mirá vos, el enemigo va a vestirse como cordero, como un adorador. Ten cuidado, el enemigo fingirá para filtrarse y hacer daño a su pueblo. Oremos para que el Espíritu Santo desenmascare, nos dé discernimiento para desenmascarar a los lobos que vienen con piel de oveja, porque Él viene a por la simiente. Pido a Dios que abra los ojos del entendimiento para que podamos oler al enemigo cuando viene con cara de santito, con una apariencia de santidad. Jesús confrontó a la ley, a los profetas. Venían con cara de santidad, pero eran sepulcros blanqueados. Hay que cuidar el rebaño de Cristo y no podemos nosotros permitir ni tolerar el pecado, porque una pequeña parte puede contaminar todo. No podemos tolerar el pecado. ¿Qué le dijo
dijo Dios a la iglesia de Tiatira? ¿Qué le dijo Jesús a la iglesia de Tiatira? Es así, ¿no? ¿Qué le dijo? Si quieren verlo para que vean que yo no le miento, en Apocalipsis 2:20. No tengo algo en contra de ti, porque toleras a la Jezabel, que seduce a mis siervos y lo hace fornicar. Nosotros no podemos ser de la iglesia de Tiatira. No podemos permitir que ese espíritu esté operando en medio de nosotros, que se demuestra como una profeta o como un profeta. Mientras tanto, por las noches, por el día, está fornicando, está contaminando su espíritu con las cosas de este mundo. Pueden leer lo que dice Apocalipsis 2. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tolera que esa mujer que sabe, que se hace profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos. Seduzca a mis siervos, ¿a qué? Lo dice con boca chiquita, ¿a qué? Y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El Señor nos está dando tiempo para que nos arrepintamos de ese pecado. No podemos permitir ni tolerar el pecado, porque Satanás es lo que está buscando, contaminar al pueblo. Si no puedes contra ello, únete. ¿Y qué va a hacer para buscar la unión? ¿Qué va a hacer? ¡Alianza! ¡Mezclarlo! Lo santo con lo común. ¡Mezclarlo! Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Se mezclaron las mujeres, ¿no? Se mezclaron y se casaron. Las mujeres paganas con los hijos de Israel. Es una manera, son alianzas, son pactos. Cuando tú mezclas lo santo con lo común, hay pactos, hay alianzas espirituales. No puedes contaminar el cuerpo de Cristo. La serpiente, el dragón, va a buscar la manera de apartarte. Y lo está buscando. Sos un enemigo. Eres un enemigo. No puedes coquetear con el mundo como Sansón. No puedes coquetear con las Dalilas. No. Es una trampa de Satanás. No podemos jugar con la mentira. El pecado es pecado. No hay pecado grande o pecado pequeño. No podemos jugar con la mentira. No podemos guardar rencor, porque estamos expuestos a juicio, dice la palabra. No podemos vivir en enfado, en enojo, porque estamos expuestos a juicio, dice la palabra. No podemos, cuidemos la semilla. Satanás está buscando una manera de entrar y hacerte caer para que no se cumpla la palabra que Dios ha puesto en tu corazón. Hay un llamado santo. Hay un llamado santo. El tiempo del juego se ha acabado. Viene un tiempo de juicio y ya está haciendo el juicio. El dragón viene por un remanente, viene el remanente, aquellos que se quieren mantener. Decídete, cuida lo que Dios te da. Cuídalo. Dile al que está al lado, cuida lo que el Señor te da. Cuida al niño. Cuida lo que el Espíritu Santo ha engendrado en ti. Porque es santo, díselo, es santo. El enemigo busca, pero mantente firme. Debemos buscar la santidad de Dios para no ser engañados. ¿Cómo no vas a ser engañado? Primera de Pedro 2:2 dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ellas crezcáis para salvación. Deseemos la palabra de Dios, que es la leche pura. Es la leche pura, que no hay contaminación. No, te va a mantener libre de engaño. El enemigo viene para engañarte, pero estando sujeto a la palabra de Dios y a Jesucristo, Él te va a mostrar cuando el enemigo viene a engañarte. Cuando hay enseñanza de hombre y cuando hay enseñanza del Espíritu.
Pregunta al Espíritu Santo, busca su palabra para que no haya doctrinas de hombre y no usemos la palabra a nuestra conveniencia. Mateo 2, 13 y 18. El Señor da órdenes para que cuidemos la semilla. Es una orden. En Mateo 2, 13, 18. Después que partieron, está hablando de los reyes, de que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño ¿a quién? Díganlo, por favor. José. Para así no me siento sola. A José. Que sepan que aquí estamos grabando a gente y no me estoy predicando sola. El Señor se apareció a José. ¿Quién era José? ¿El padre de quién? De Jesús. Bueno, el padre adoptivo. ¿Amén? El padre adoptivo. El padre adoptivo. Estamos entendiendo. Hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos, ¿eh? El padre adoptivo. Y Dios le habló al papá. Y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga. Cuando yo te dé la orden. Porque acontecerá, ¿qué pasará? Que Herodes, ¿qué pasará? Buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue ¿a dónde? A Egipto, donde Dios le dijo que vaya. Ahí voy a ir, Señor. Hay un proceso de traslado. El Señor da una orden. Muchas veces el Señor nos manda a hacer cosas que no queremos hacer. Justamente en el lugar donde ya estamos cómodos, donde se supone que hay una profecía, en el lugar iban a hacer, ahí iban a hacer. Hay una palabra de Dios. Es este lugar donde Dios te ha puesto. Dios permite los movimientos y nos saca del lugar donde hemos nacido por un tiempo. Porque habrá persecución. Debo tomar decisiones para cuidar y proteger al niño y esconderlo de aquellos que quieren matarlo. Es necesario que por un tiempo estemos apartados de la gente que amamos, del lugar donde hemos estado, porque hay que cuidarlo, porque es santo. Y muchas veces, Señor, ¿por qué me sacaste del lugar? ¿Por qué si yo amaba a mi familia, yo amaba a mis hijos, cómo es que vine a esta tierra? A veces Dios permite esas situaciones, pero después volveremos, porque hay promesa. Amén. A veces Dios nos moviliza. Dios pero cuando estamos dependiendo, cuando tú le preguntas a Dios, cuando es algo nacido de Dios, Él va a proteger los santos y Él te va a hablar y Él te va a decir, te va a dar orden que no nos guste. A veces hay cosas que no nos gustan, pero tenemos que hacerlo para protección. Debemos separarnos del lugar de origen, de los amigos, de los seres que amamos, pero no será para siempre. Dice en el 2:20, en el 2:20 dice diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel. De nuevo el Señor le habla, porque ha muerto los que procuraban la muerte del niño. Ya el Señor le da nuevamente otra orden para que vuelvan al lugar. ¿Te das cuenta que en todo Dios hay un tiempo? A veces hay cosas que no entendemos, a los hijos, que nos cuesta entender por qué vamos a dejar, tenemos que obedecer a los papás, porque cuando obedecemos a los padres, hay cobertura, hay protección. Jesús obedecía al papá y a mamá. Aunque a veces él se iba a los 12 años, él se escapó de los padres, pero él no se escapó por ahí porque el papá y mamá le regañó. Él se fue al templo a hablar del Señor. Él le gustaban las cosas de Dios y él se escapaba a los 12 años y se quedaba en el templo. Dice que estuvo 3 días buscando a José y María, a su hijo. 3 días. Y cuando lo hallaron, ¿dónde lo hallaron? En el templo. Y Jesús, ¿qué le respondió? ¿Por qué me buscáis? ¿No sabéis que los negocios de mi papá tengo que estar? Aún el hijo sabe más llamado decir, llame más que los padres.
Pero aún dice la palabra que Jesús se sujetó a ellos hasta que creció. Los hijos, aunque sepamos que tenemos un llamado en Cristo, estamos hablando también de los hijos, no solamente hijos de papá, de mamá, de sangre, que hay una bendición cuando obedecemos. También está hablando de los hijos espirituales. No quiere decir que porque haya un llamado ya nos mandamos nosotros mismos. Ya Dios me llamó, Dios me usó, ahora yo me voy. Me voy a tal iglesia, me voy a esta iglesia, me voy a tal lugar. No, tenemos que sujetarnos. Porque hay protección, porque todavía hay un tiempo. Todo tiene un tiempo de crecimiento y proceso. Dios nos habla hoy, pero hasta que se cumpla esa palabra, tenemos que pasar un proceso de aprendizaje, de enseñanza, de preparación. Y muchas veces va a ser en el desierto. Amén. El enemigo va a perseguir, ten en cuenta que te va a perseguir. Y el diablo va a querer tentarte con los amigos, seducirte, para que seamos rebeldes. Y muchas veces, porque papá y mamá no han hecho lo que nosotros hemos querido, viene la rebeldía y no obedecemos y truncamos el plan de Dios. Estamos parando el plan de Dios. Pero debemos obedecer, porque hay bendición, hay cobertura. Los ángeles de Dios están al cuidado nuestro. Los ángeles del Señor están al cuidado nuestro. Y nosotros, como hijos, tenemos que depender de esa cobertura. Y debemos de obedecer al Espíritu Santo. Cada vez que salgamos de la casa de papá, de mamá, tenemos que hablar con los padres, aunque no nos gusten. Nosotros somos vuestros padres espirituales. Somos los pastores que Dios ha puesto. Buenos o malos, como dicen los padres, lo hacemos por vuestro bien. Siempre he escuchado a mi mamá: es que lo hago por tu bien. Y a veces nosotros no lo entendemos, pero ¿por qué tantas leyes? ¿Por qué tantas normas? ¿Por qué? Es por tu bien. Aprendes a obedecer, aprendes humildad. Yo ahora entiendo muchas cosas, muchas cosas. El Espíritu Santo me ha enseñado mucho y ahora me saca a luz muchas cosas que yo recuerdo. Ahora que soy mamá, puedo entender a mi madre. Pero en ese momento no lo entendía. En ese momento decía: ojalá me muera. Yo misma, ojalá me muera, para que sufran. No. Y a veces vamos contra nuestros padres, porque no queremos obedecer. Lo mismo pasa, la simiente espiritual también tiene que pasar por ese proceso de sometimiento y humildad. No podemos mandarnos a nosotros mismos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dijo Jesús. Si somos ovejas de Jesús, tenemos que respetar a aquellos que Jesús mismo ha puesto como pastores. Aunque a veces se equivoquen, ellos están velando, ellos están orando por vosotros. Tenéis que orar, los hijos tienen que orar por los padres. Y esto hablo de los padres, hijos naturales y hijos espirituales. Yo le digo mucho a mi hija: tienes que orar por mí, hija. Tienes que orar mucho por papá y mamá, para que, si aún nosotros nos equivocamos, el Espíritu Santo nos va a mostrar. ¿Te digo o no te digo, Sheila? Que oren por nosotros. Porque a veces en esa enseñanza, nosotros a veces amamos tanto que a veces oprimimos, ¿no? No nos damos cuenta. Pero si los hijos nos ayudan en oración, podemos mantener el lugar en santidad. Y nosotros necesitamos, vuestros padres espirituales necesitan la oración de las ovejas. La necesitamos más que nunca. Para que no entren esos lobos rapaces, para que la doctrina de Dios sea una doctrina del cielo, del Espíritu Santa. Antes de criticar a los papás, ven, habla con los padres. Si hay algo que no están de acuerdo, háblalo. No lo murmures, no lo critiques. Ven, enfrenta, habla con valentía. Aunque a veces quizás por el mismo miedo, a veces el miedo no te deja hablar con los papás. ¿Sí o no? ¿Te da miedo hablar con mamá y papá? Te da miedo enfrentar. Pero es bueno sufrir por hacer el bien. Tenemos que sufrir por hacerlo bien. Estamos acostumbrados a sufrir y haciéndolo mal. ¿Sí o no? Sufrimos, pero haciéndolo mal. Suframos por el bien. Porque a su tiempo cosecharemos. Suframos por hacerlo bien. Porque a su tiempo cosecharemos. Habla con mamá, habla con papá. Aunque a veces te lleve una cachetada. Pero háblalo. Es necesario hablar con los padres.
Porque nosotros necesitamos conocer vuestro corazón. Nosotros necesitamos conocer vuestras demandas. Necesitamos conocer. Y aunque a veces no estemos de acuerdo, el Espíritu Santo va a encaminar. Va a encaminar. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? Palabra de Dios. El Espíritu Santo nos está hablando a los padres. Debemos aprender obediencia, porque la palabra de Dios dice que cuando nosotros obedecemos, los demás se nos sujetarán. Si el día de mañana tú quieres que te obedezcan, tienes que aprender la obediencia. Jesús, siendo Dios, se sometió al Padre. Jesús, siendo Dios, se sometió a Juan el Bautista. ¿Sí o no? A Juan el Bautista. Él podía, dice que cuando fue a Jesús, le dijo, bautízame. ¿Y Juan el Bautista qué le dijo? Juan el Bautista era la autoridad puesta por Dios en ese tiempo. ¿Y qué dijo Jesús? Es necesario que se cumpla la palabra. Tienes que bautizarme. Pero Jesús, si tú tienes que bautizarme, a mí mismo yo me bautizo. No, el mismo Jesús se sometió a la autoridad que él mismo puso. El Señor Jesús nos enseñó lo que es el sometimiento en humildad. Tarde o temprano, dice que Dios al humilde lo exalta. Tarde o temprano, el Señor te exaltará. Eso es una ley, es un principio de la palabra de Dios. El que se humilla, Dios lo exalta. Y es necesaria una humillación como Jesús. Tenemos que beber la copa de Jesús. Seremos humillados y hasta a veces no comprendidos. Pero es necesario, si Dios lo permite, porque Él quiere enseñarnos lo que es la humildad, lo que es callar, aunque a veces veamos que nos esté haciendo bien, pero las oraciones tuyas están oídas en el reino de los cielos. Cuando hay un corazón sincero, el Espíritu Santo habla. Padres, bendigamos nuestra simiente. Nuestra simiente es bendita. El Señor no se equivocó con nuestros hijos. Muchas veces vemos que nuestros hijos no son como esperamos y como soñamos. ¿Verdad que sí? Uno los educa para que sean buenos, pero muchas veces no son lo que nosotros le hemos enseñado. Pero debemos bendecirlos, sigamos bendiciéndolos. Porque lo que fue gestado del corazón de Dios. Y nosotros somos responsables de lo que el Señor nos fue entregado. Mientras que son menores, mientras que ellos estén en casa, somos responsables de esa simiente. Muchas veces actuamos como Zacarías y como José por la incredulidad. Pero tarde o temprano ellos obedecieron. El Espíritu Santo vino y le habló. Los ángeles fueron y Dios respalda. Y Él habla a los papás. ¿Se está haciendo bien como estoy haciendo? Cuando preguntan, ¿no? El Espíritu Santo te va a mostrar. En Lucas 1:59-66. Ya estamos terminando. Lucas 1:59-66. 59 hasta 66 vamos a leer. Lucas. Vamos a hablar ahora de la bendición que tuvo el papá. Vamos a hablar de Zacarías. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su... A ver, estamos hablando de Juan, ¿vale? Del nacimiento de Juan. Vamos allá al 57 para que entendamos. Estamos hablando de los nacimientos del Espíritu, lo que hacen de los nacimientos de una semilla santa. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes de que Dios había engrandecido, como Dios la había engrandecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Dice que los vecinos todos vieron porque a ella le llamaban estéril. Aconteció que al octavo día
vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre respondió y dijo: no, se llamará Juan. Muchas veces, fíjate, la madre, Dios le había hablado que no iba a tener un nombre como el de su papá. La tradición, ¿no? La tradición dice Pepito, como el padre, Pepe, José, ¿sí o no? Carlito, la tradición. Ellos no entendieron lo nuevo. Lo nuevo rompe esquemas, los formalismos. Hay que quitar lo viejo. Para quitar lo viejo tiene que haber cosas nuevas y odres nuevos. Y esto hasta se va a cambiar hasta el nombre. Ya no se va a llamar como el padre. Vamos a seguir leyendo. El 62 y el 64. Y le dijeron: ¿por qué no? La madre no, el 60, pero respondió su madre y dijo: no, se llamará Juan. ¿Y eso? Si nadie en la familia se llama Juan. ¿Cómo que se va a llamar Juan? El Señor ha dicho que se va a llamar Juan. Y tiene que haber acuerdo entre el padre y la madre, porque fue un nombre dado por Dios. Y le dijeron: ¿por qué no? No hay nadie en tu pariente que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por seña a su padre, o sea que no estaban conformes, le preguntaron por seña al padre, porque recuerda que el padre, por la incredulidad, quedó mudo. Y le preguntaron al padre con señas cómo se debería llamar. Y el padre, pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Y al momento dice que cuando él estaba escribiendo, fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y dice que se llenaron de temor todos sus vecinos, y en toda la montaña de Judá se divulgaron todas estas cosas, y todos los que le oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? La mano del Señor estaba sobre él. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo, muchas veces la incredulidad, el Señor cierra la boca y no te hace parte de ser portador de esa bendición. Pero aún así tú puedes verlo con tus ojos. No vas a participar de anunciarlo, pero vas a ver lo que el Señor ha dicho se cumplirá. Porque no hay nada difícil para Dios y se va a cumplir. No podemos seguir la tradición de las personas, de los hombres. Es que siempre se hace así. Es que siempre esperamos que se haga igual que todo. No, el Señor no está atado a tradiciones. Este nacimiento no está atado a lo mismo de siempre. Es un nacimiento del Espíritu. Por lo tanto, se llamará Juan. Y el 67 vemos cómo el Padre bendice a sus hijos. Nosotros tenemos que aprender a bendecir lo que Dios nos dio. Si tú tomas a tus hijos o a tus hijas como carga van a venir, como decía mi madre. ¿No? ¿Verdad que mi madre me ha enseñado cosas? Mira tú. Pero si tú bendices, esa bendición vuelve. Y lo que tú bendices y profetizas se cumple. Porque en tu boca está el milagro, dice el Señor. En tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Si Dios te dijo que será, así será. Confiésalo. No solo créelo, no lo calles, sí lo creo en mi corazón. Tienes que hablar. Tienes que hablar y profetizar sobre los tuyos. Profetiza sobre tus hijos. Estoy hablando de los hijos naturales y hijos espirituales. Profetiza. Profetiza aquí desde tu vientre. Profetiza sobre tu familia. Profetiza, Padre. Iglesia, profeticemos. Profeticemos. Porque cuando nosotros hablamos, porque somos como Dios, la palabra de Dios dice que nosotros llamamos las cosas que no son como si fueran. Y Jesús, dice, el Padre sostiene este mundo con la palabra. Y nosotros hacemos lo que Jesús hace. Y lo que Jesús hace, nosotros hagamos. Y Jesús dijo: yo hago lo que veo hacer el Padre.
y él hablaba, él maldecía la higuera y la higuera al otro día se secaba. Había poder en su boca. Y en Proverbios nos habla que hay poder en nuestra lengua. Si nosotros maldecimos se cumplirá, si nosotros bendecimos se cumplirá. Lo que tú digas se hará, porque son profetas. El Señor nos dijo que cuidemos nuestra boca. El Señor nos habló de que tenemos que cuidar nuestra boca. Cuidado, porque lo que dice se cumplirá. Cuida tu boca, porque hay poder en tu lengua. Comienza a hablar y creer que lo que está dentro de ti es santo. Y profetiza. Más grande el que está en ti que el que está en el mundo. Es más grande. Si tú quieres que tu circunstancia cambie, comienza a hablar a la circunstancia. En el nombre de Jesús, sal montaña. Muévete. Problema, muévete, porque hay poder en la palabra. Si la dices en el nombre de Cristo, sucederá. Lo que dices se hará, dice Jesús. Profetiza. Aunque veas todo negro, aunque veas todo al revés, profetiza, profetiza, dice el Señor. ¿Y yo cómo voy a profetizar sobre mi hijo? Vamos a 67 y terminamos. Lucas 1, 67. Me gustaría que nos pongamos de pie. Y los padres hablen a sus hijos. Profetiza sobre su hija y sobre sus hijos. Profeticen esta palabra. Padres, aquí ¿cuántos están de partos? Papás espirituales y papás naturales. ¿Cuántos están de partos? ¿Cuántos han dado a luz? Comienza a profetizar sobre tu simiente. Profetiza sobre lo que Dios te ha hablado. Profetiza como Zacarías. Él habló, y no solamente dijo que era el nombre Juan, sino comenzó a bendecir a Dios y a su Hijo. Comienza a bendecir lo que Dios te da. No te quejes más. No te quejes más. Comienza a bendecir tu iglesia. Comienza a bendecir a los tuyos. Comienza a bendecir el lugar donde Dios te puso. No te quejes más. Comienza a bendecir, porque en tu boca está el milagro. En tu boca está el milagro. En tu boca está el milagro. Profetiza sobre tu familia. Profetiza sobre tus hijos y hijas. Y dile: tú, hijo mío, serás llamado profeta del Altísimo. Repítelo conmigo, porque esta es palabra de Dios. Profeticen. Tú, hijo mío, tú, hija mía, serás llamada. Papá, cógelo, loco. Coge uno de esto y coge otro de los espirituales. También, de los espirituales. Jordan, en nombre de... Jordan, ven. En nombre de todos. Y... vamos a ver... Vamos a ver de los viejos, de los ancianos. Anita, ven Anita, aquí, representando. José Carlos va a bendecir. Ven, sí, Anita. Y bienvenido al matrimonio, representando a todos los matrimonios. La generación de mayores que Dios nos ha dado. Amén. La generación de jóvenes que Dios nos ha dado. José, profetiza, pon manos, ¿vale? Mientras hablamos, porque esto es algo profético. Y los papás, piensen en sus hijos que no están aquí y van a profetizar conmigo. Y los que están aquí, agarren a sus hijos de las manos. Amén. A su descendencia. Amén. Cógenlo en el nombre de Jesús. Tú, hijo mío. Y los que están aquí embarazados. Tu hijo mío, tu hija mía, será llamado profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor para preparar el camino. Darás a conocer a los pueblos la salvación mediante el perdón de pecados. Gracias a la entrañable misericordia de Dios. Y así nos visitará desde el cielo el sol naciente. Vamos, repítenla, por favor, en el nombre de Jesús. Abra la boca.
Shakaramasaya, abra tu boca y cree en la palabra, no seas Zacarías. Ahora Zacarías cree porque ve al Hijo, comienza a ver por la fe. Así nos visitará desde el cielo el sol naciente, para dar a luz a los que están en tinieblas, en la más terrible oscuridad. Tú vas a dar a luz a los que están en tinieblas, a los que están en la más terrible oscuridad, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. Tú, hijo mío, bienvenido, comienza a declarar, bienvenido, hijo del Dios Altísimo, bienvenidos, profetas del Dios Altísimo, bienvenidos, bienvenida a esta generación de poder, bienvenida a esta generación, a esta simiente de milagros, bienvenido a esta generación que va a unir el corazón de Dios con su creación, bienvenido a esta simiente que se regocija y se apoyarán unidas en un mismo propósito de establecer el reino de Dios. Esta simiente que vuela en las alas de lo imposible, esta simiente está siendo gestada, es una simiente que nace del seno de Dios. Bienvenido, esta simiente que es reconocida por su compasión, valentía, entrega. Esta simiente va a ser reconocida porque está gestando lo santo, una simiente de devoción, una simiente abnegada, una simiente de santidad, una simiente que afecta la eternidad. En el nombre de Jesús, esta simiente la coloco bajo la sombra del Altísimo. Esta simiente es escoltada por ángeles. Esta simiente es cuidada y protegida por el mismo Dios. Esta simiente va a ser amamantada. Es amamantada por el mismo Padre Celestial. Esta simiente está llevando en los regazos del Padre. Esta simiente está naciendo. No está sola. No es huérfana. Es una simiente en que el mismo Padre la está sustentando. Aunque el mundo te haya desechado, aunque el mundo te haya menospreciado y te haya dicho no, yo te llevo en mi regazo, dice el Señor. Yo te llevo en mi regazo, dice el Señor. Yo te estoy llevando y te voy a amamantar. Mi amor inagotable es para ti. Yo te voy a dar de mi comida. Bebe, come de mí, dice el Señor. Una simiente de poder. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús profetizamos sobre esta simiente. Comienza a declarar gracias, Señor. Gracias, Señor, por darme la oportunidad de ser parte de este parto. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por hacernos parte. Gracias, Espíritu de Dios. Comienza a agradecer. No es en vano. No es en vano. El Señor lo que Él habla, Él lo cumple. Y yo le creo a Él. Yo le creo a Él. Aunque mis ojos digan lo contrario. Aunque vean bancas vacías. Yo no veo bancas vacías. Yo veo hijos. Yo veo hijos. Veo hijas. Oh, movidas por el reino de Cristo. Movidas por el corazón de Dios. Una simiente de reino, una simiente de poder, en el nombre de Jesús de Nazaret. Comienza a profetizar sobre esas varas secas, para que haya vida, profetiza sobre la familia, profetiza ahora, profetiza sobre tus padres, profetiza, iglesia, profetiza, comienza a llamarlos, vengan al conocimiento de Cristo, vengan a los pies de Cristo, prepara el camino de santidad, el camino de santidad los guiará hacia Él, el camino de santidad guiará a muchos que van a venir en pos de búsqueda al Emmanuel, a Dios con nosotros. Gracias Espíritu Santo de Dios, gracias Señor, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Padre, en tus manos nos encomiendo. Habla, Señor, confirma esta palabra, háblale en sueños, háblale en las noches, en el nombre de Jesús.